Muchas gracias por estar aquí, como siempre, a la inauguración, esta tarde, a la rueda de prensa de la exposición de Francis Bacon, la cuestión del dibujo, que ya estarán viendo desde hace un rato. Conmigo está Umberto Guerini, que es el director de la Fundación italiana Francis Bacon, de la colección Locatelli Rovarino, que nos ha prestado toda esta cantidad de obra para exponer, y Fernando Castro, que ha sido el comisario, que ha hecho la selección de obra y que también ha hecho el extendido catálogo, aunque hay algunos otros textos. Está el de Fernando, el de Edward Lucy Smith, crítico bien conocido, todavía vivo y amigo de Bacon, y otros dos personajes más. Creo que la exposición habla bastante por sí sola. Estamos muy contentos, enormemente contentos de tenerla aquí, enormemente agradecidos también. Y bueno, espero que ustedes también nos ayuden, como siempre, a difundirla. Pues es una cosa fundamental para esta casa siempre. La cuestión del dibujo es una exposición que nos permitía mostrar una parte de la obra de un artista esencial del siglo XX, que no habíamos podido hacer hasta ahora. En esta sala, como saben, hemos hecho bastantes. El año pasado fue el año, por ejemplo, de Alechinsky, y este para nosotros es, entre otros, el año de Bacon. Siempre hacemos exposiciones de carácter artístico y otras exposiciones de carácter más bien temático o de otro tipo de cuestiones, como la que tenemos abajo sobre Fernando Pessoa, y en este caso es nuestra presentación para este año. No diré gran cosa de los dibujos, más allá de que esa es la cuestión. Como saben, hay un montón de dibujos de Bacon en distintas instituciones. Esto es una pequeña parte de esa colección de 700 dibujos, igual que hay 100 en el Museo de Bolonia, igual que hay 1200 en la Tate, igual que hay otra serie de dibujos. Por lo tanto, me congratulo de haber conseguido esta exposición, que parece que además va a viajar un poquito más por España. Ya desde que la abrimos estamos teniendo peticiones, y es una ocasión. Hasta ahora esta colección se había visto en 20 lugares del mundo, por ejemplo en 3 lugares en Argentina, en el Museo Borges, en otros lugares. El listado está ahí. Los primeros dibujos de la colección Rovarino fueron expuestos todavía en vida de Bacon, y a partir de ahí pues se fue engrosando la colección por su amistad entre los dos personajes, y bueno, gracias a ello tenemos esto aquí. Muchísimas gracias por venir. Le paso la palabra a Umberto, y a continuación ya Fernando hará su exposición. Prego. Io vi chiedo scusa, parlo in italiano perché capisco perfettamente lo spagnolo, ma non mi azzardo a parlarlo. Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente e soltanto direttore. Il direttore del Circolo Bellas Artes e tutte le persone, gli amici di qualche anno, quelli nuovi, che hanno contribuito a questa bellissima mostra. Ovviamente un ringraziamento particolarissimo va a Fernando, al professor Fernando Castro, che è venuto a Bologna, ha scelto le opere, ha ragionato approfonditamente. Il saggio che ha scritto è veramente mirabile. Ha ragionato approfonditamente sulla struttura estetica, sulla storia, ha verificato le fonti, che oramai sono numerose. Questi disegni hanno da tempo compiuto la maggiore età, sono disegni che vanno dal 1977 fino alla morte di Bacon nel 1992, morte di cui il 28 di aprile si celebreranno i 25 anni, e si celebreranno durante questa mostra, perché in aprile ci sarà ancora, e quindi potremmo anche pensare a festeggiare, non la morte. Vabbè, in Italia si festeggia anche la morte, no? Ci sono le cene del compianto. A Messico anche. In Messico anche. Non so in Spagna, perché non so se è una cultura comune nel Mediterraneo.
Comunque, 25 anni dalla morte di Bacon e queste opere sono qua, sono esposte per la prima volta in Spagna, in questa istituzione importantissima. Prima dicevo con appunto il direttore, per me la particolarità che una istituzione così importante nasca e continui come struttura culturale privata, che è quasi incredibile, perché una struttura, appunto un'istituzione così grande, difficile da trovare proprio in giro per il mondo. E la decisione di mostrare, ma la decisione prima di tutto di sfidare il mondo della cultura e dell'arte con queste opere è una decisione coraggiosa, che è la decisione però che deriva direttamente da come dovrebbe sempre essere la cultura. La cultura è una sfida, la cultura è una ricerca, la cultura è mostrare quello, talvolta l'inverosimile, mostrare lo sconosciuto, no? Non voglio citare Dante perché oramai sembra una citazione un po' trita, però questo è. Noi cerchiamo attraverso occhi che non abbiano pregiudizi di guardare il mondo per come è stato rappresentato da un artista che ha voluto distorcerlo, che ha voluto attraverso la distorsione mostrare come effettivamente le cose stanno, toccare l'anima di ciascuno attraverso la sensazione. Io non voglio rubare, perché faccio di mestiere il professore di diritto penale e l'avvocato, il mestiere a Fernando Castro, che per carità credo che sia difficilissimo potergli portare via qualche cosa o aggiungere addirittura. Però questo è quello che io ho sempre capito da quando, e oramai anch'io celebro i miei 20 anni di lavoro su Bacon, ho cominciato ad occuparmi dal punto di vista legale, ma poi non solo, inevitabilmente, di questi disegni, di questi pastelli. Un ringraziamento ancora e ovviamente, per quanto io posso raccontare e dire di 20 anni di storia, a disposizione di tutti quelli che sono interessati ad avere ulteriori approfondimenti su questa storia veramente unica, la storia veramente unica di questa collezione che è rimasta tale. E chiudo infatti con questa osservazione. Non si è dispersa, certo. Alcune di queste opere sono state inizialmente cedute e alcune altre per il mantenimento, ma pochissime, per il mantenimento della collezione. Questa è una collezione integra. Contemporaneamente a questa mostra c'è una mostra a Treviso, c'è una mostra al MoMA di Dubrovnik e il 6 di marzo si aprirà una mostra di crocefissioni nella più antica chiesa anglicana di Londra, St. Stephen Walbrook, approvata dalla gerarchia della chiesa anglicana, 20 crocefissioni come quelle che vedrete di là, esposte in una chiesa, con la benedizione della gerarchia episcopale della chiesa anglicana e con quello che significa dal punto di vista del loro definitivo riconoscimento. Grazie veramente a voi amici spagnoli per questa importantissima mostra che noi apprezziamo fino in fondo e per la quale vi ringraziamo veramente di cuore. Gracias. Bueno, pues Fernando Castro, como saben, además de escritor, crítico, es profesor de la Universidad Autónoma y viejísimo, no, antiquísimo amigo. Gracias, Fernando. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana en la rueda de prensa de la exposición Francis Bacon, la cuestión del dibujo. Quiero dar las gracias a Juan Barja, director del Círculo de las Artes, por haberme implicado en este proyecto y por haberme pedido que hiciera de comisariado la selección de las obras de la Fundación Bacon del Dibujo que se encuentra en Bolonia. Gracias mil a Laura Manzano, que es la coordinadora de la exposición, que ha trabajado muchísimo codo a codo conmigo y que siempre es un gusto trabajar con ella y con todos los departamentos de aquí del Círculo, también con Carolina del Olmo, que ha hecho el seguimiento de la edición de la publicación del catálogo que tenéis aquí y que ha llegado y que está en vuestras manos. Bueno, después de las palabras de Umberto Merini, por supuesto también un agradecimiento
enorme a Umberto y a los amigos italianos que me acogieron hace ya unos meses cuando fui a Bolonia para ver estas obras y para analizarlas. Ya habían acudido Lydia Sirfeld a ver estas obras y me habían hablado de una serie de dibujos y de obras sobre papel de Francis Bacon, e incluso había visto un grueso catálogo donde se recogía gran parte de esa obra. Lo que no me esperaba o lo que no anticipaba cuando fui a Bolonia era la magnitud de la colección. Es decir, lo que no tenía todavía percibido era la intensidad de las obras de la colección. Es decir, que no se trataba de un número limitado o corto de obras, sino que se trataba de un núcleo enorme de obras, pero que no solamente era importante por la cantidad, sino también por la calidad. Es decir, que la calidad de las obras era absolutamente lo importante. Estuve viendo en los despachos de Umberto Guerini todas las obras que tienen allí enmarcadas y dispuestas, y luego fuimos también a un ámbito de seguridad, de custodia de obras de arte, como también había allí una cantidad enorme de dibujos, ¿no? Hicimos una selección en la que era importante que estuvieran los 4 temas que están reflejados en esta exposición, que son las visiones o la temática del Papa, en la que Francis Bacon vuelve sobre un tema que es el gran tema que desarrolló en sus pinturas, que es el Papa Inocencio X de Velázquez, que, como sabéis, el cuadro se encuentra en la colección Doria Pamphili de Roma, y sobre el que él realizó numerosas versiones. Él siempre contaba que nunca quiso ver directamente el cuadro, sino que prefirió trabajar a partir de reproducciones de una postal convencional, pero que lo convirtió en un tema continuado. El otro tema son las figuras sentadas, estas figuras sentadas en las que aparece un personaje cruzando una pierna por encima de otra, que tienen bastante que ver con la imagen de la melancolía o con la imagen de la soledad reflexiva o de la introspección. El tercer tema son los retratos y las cabezas, con esa idea tan continua en Bacon de tratar de reflejar un rostro que es un rostro convulso, que es un rostro que se deforma, que hay fuerzas que hacen que cambie su aspecto y que no tenga un carácter realista o naturalista. Y el cuarto tema son las crucifixiones, que es con el tema que se dio a conocer en 1933, cuando el crítico británico Herbert Reed incluyó una de sus crucifixiones en el libro Art Now, Arte Ahora. Bueno, yo creo que estos 4 temas en realidad tienen que ver con la preocupación continua de Francis Bacon por hacer lo que él llamaba una pintura histórica, pero no histórica narrativa de los acontecimientos históricos, sino una pintura o una estética que diera cuenta de los dramas históricos de un sujeto como él, que atraviesa el siglo XX y que tuvo que vivir evidentemente el desgarro de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra londinense, pero que también tuvo que afrontar su condición sexual, esa condición de ser un homosexual londinense en una época en la que ser homosexual era ser un delincuente y estar sometido a encarcelamiento, a penas de prisión. La exposición se titula La cuestión del dibujo, porque sin duda es una cuestión espinosa y complicada para los estudiosos de la obra de Francis Bacon. Por tanto, me van a permitir que dedique unos minutos, no voy a extender mucho, a explicar este particular, porque seguramente tiene su interés no solo comunicativo, mediático, sino también historiográfico. El libro más conocido de los que se escribieron sobre Francis Bacon son unas conversaciones. Son las conversaciones que hizo con David Sylvester. Esas conversaciones son un conjunto de conversaciones que arrancan en 1962. Conviene leerse el prefacio, en el que dice Sylvester que no sigue el orden de la conversación, el libro, sino que él grabó materiales y los fue reensamblando, es decir, y fue ensamblando trozos de las conversaciones, con lo cual no es la grabación directa de cosas que diría Bacon, sino que en muchos casos son ideas de Sylvester o síntesis que hace David Sylvester de lo que cree que debe decir Bacon. Esta es la Biblia baconiana, es decir, todos los que han escrito sobre Bacon, desde Michel Léry hasta Gilles Deleuze, han tirado del libro de Sylvester. Y yo también, desde los años 80, que he estado obsesionado por Bacon, he citado siempre este libro, porque en él Bacon suelta frases admirables. Es
Es decir, parece como si le saliera de la boca directamente teoría del arte, es decir, como si tuviera una capacidad de elocución, una capacidad de síntesis conceptual superior a casi todos los otros artistas. En la página 30 de la edición del libro bolsillo de las conversaciones con David Sylvester, le pregunta a David Sylvester: ¿y nunca trabajas con bocetos o dibujos? ¿Nunca haces un montaje previo del cuadro? Respuesta de Bacon: a veces pienso que debería hacerlo, pero no lo hago. Con este tipo de pintura mía no es de mucha ayuda. En realidad, la textura, el color, todo el proceso de realización son tan accidentales que cualquier boceto que hiciese antes solo podía dar como mucho una especie de esqueleto a partir del cual se pudiera desarrollar la cosa. Bueno, lo que nos dice esta cita, que ha servido para desarrollar un tópico, el tópico es que Bacon no dibujaba. La frase que se ha repetido es que no dibujaba y que no sabía dibujar. Ergo, no tiene sentido que haya una colección de 700 dibujos y demás dibujos en la colección de Barry Joulet, que está donada hace tiempo a la Tate Modern en Londres. Es decir, ¿qué sentido tiene que haya casi 2.000 o más de 2.000 dibujos conocidos de Francis Bacon si a Sylvester le dijo que no dibujaba? En realidad, la cita que les he querido traer para que la tengamos presente es que no dijo que no dibujara, dijo que no hacía bocetos para sus cuadros, es decir, que no hacía un esquema previo para sus cuadros. Y hay que darle la razón. Estos no son bocetos de cuadros, estos no son esquemas, no son trabajos preliminares para cuadros, son obras en sí mismas. Es decir, cuando yo vi las obras, pues me quedó claro la importancia que tenían. No nos revelan a alguien que está haciendo un boceto para hacer un cuadro. No tiene sentido que uno haga un boceto de 1,5 metros por 1, es decir, que tenga el tamaño de alguno de los cuadros de Bacon. No es un esquema, no es un desarrollo de una pieza, es una obra concreta en sí mismo. ¿Por qué dijo esto Bacon, de que no hacía bocetos? Por una razón, vamos a llamarla de teoría estética personal. Él quería, dice en estas conversaciones una y otra vez, reflejar directamente en los cuadros su estructura nerviosa. Es decir, él quería que el cuadro fuera una proyección casi de carácter psicoanalítico, aunque él no era un hombre especialmente interesado por el psicoanálisis, pero sí una proyección inmediata, que el cuadro transmitiera la tensión energética y nerviosa en la representación de una realidad. ¿De qué es de lo que quería escapar Bacon? Quería escapar de la disciplina naturalista, él quería escapar del realismo, él quería escapar del encorsetamiento del dibujo. Y él va a definir y va a defender a lo largo de todo su libro la idea de que la pintura tiene que tener un elemento de azar, de accidentalidad. Él habla de los accidentes gozosos. Con todo, esa teoría de la pintura como proyección nerviosa es una idea que él dice que no la aplica siempre. Yo quiero decir que no la aplica prácticamente nunca. Porque si uno se para ahora a reconsiderar la obra de Bacon a partir de estos dibujos, se dará cuenta que su obra en tela, sus lienzos, tienen mucho de dibujístico. Es decir, que eso que hemos estado repitiendo inercialmente de que Bacon no dibujaba o no sabía dibujar, no deja de ser una aberración. Hay cantidad de fotografías en el estudio de Bacon donde se ve que dibuja sobre el lienzo y que planifica los cuadros. Es decir, que es algo que yo creo que se desmantela. He dedicado, perdón por remitirme a mi investigación, pero he dedicado un texto de casi 80 páginas a explicar cuál es la estética de Bacon, cuáles son sus problemas ideológicos, qué tiene que ver con su tiempo, cómo él se distancia del expresionismo abstracto americano, cómo él se distancia del realismo, cómo apuesta por la figuratividad y qué sentido tiene el dibujo en su obra. Evidentemente, desde el momento en el que se exponen por primera vez los dibujos de Bacon, esta colección, desde el momento que se expone por primera vez esta colección, ha habido una controversia y no podemos negar que tal cosa ha sucedido. Como señalaba el abogado, el señor Guerini, se exponen por primera vez una selección pequeña de estos dibujos en el año 1981 en la Galería Nani en Bolonia. Se exponen en vida de Bacon y Bacon en ningún momento niega de su autenticidad ni cuestiona la autoría de los mismos. Difícil con el carácter que tenía Bacon habría sido que aparecieran una exposición entera de obra suya sin que hubiese dicho alto que no son míos, que son fruto de una falsificación. En el año 2009 presentan una selección de esta colección en el cenobio de los armenios en la Bienal de Venecia, como una actividad paralela a la Bienal de Venecia, y a partir de esos momentos se comienza un litigio importante con el State Francis Bacon, en el que el personaje principal que ha intervenido negando la autoría de estas obras es Martin Harrison,
que es el responsable del catálogo general, del catálogo razonado de Francis Bacon. Una de las cosas que a mí me interesó, y a Barja, a la dirección del Círculo, es que el Círculo nunca habría realizado una exposición en un juego del fake o en un juego de si son auténticos o no, y que la Fundación ha ido publicando todos los documentos del proceso de la autentificación y todos los documentos, y ha ido haciendo los catálogos oportunos y prescriptivos. El propio Umberto Guerini, traigo aquí 2 libros suyos publicados, uno se llama La sfida de la autenticità, en el que se recogen los documentos jurídicos y los testimonios de los juicios celebrados. Harrison, por ejemplo, testimonia o interviene en el juicio en Cambridge, y el otro se llama Francis Bacon, por supuesto, dibujaba. En una ocasión se dijo que esto era la punta del iceberg, es decir, que los dibujos de Bacon, lo que conocíamos de esos pocos dibujos que había expuestos en la época de los 80-90, eran la punta del iceberg de todo un trabajo. Sabemos que Bacon no era un hiperproductor, es decir, no pintaba al año una cantidad enorme de cuadros, sino que había años que pintaba 2, 3, 4 piezas y que era minucioso y que no quería hacer una gran producción. Podemos sostener tal vez que Bacon dedicaba muchos tiempos a su trabajo en papel, que lo llamamos dibujos, pero son, como se puede apreciar, collage, son wash y son dibujos, en todo ese tiempo en el que el artista sigue trabajando. Es difícil pensar en un artista que no tenga un corpus de dibujo. Lo tiene Matisse, lo tiene Picasso, lo tienen todos los artistas que conocemos, tienen una gran obra que es la musculatura de su trabajo. Y yo creo que lo que aquí se revela es una parte de la estética de Bacon que había permanecido oculta y que es interesante para el público. En cualquier caso, como digo, más allá de lo que son las polémicas que han establecido que la firma, que los dibujos no son en ningún caso falsos, y todos estos juicios que han ido ganándose a favor de la Francis Bacon Drawing Foundation, de la colección Cristiano Lobatello Ravarino, es el fruto de una colección que él le regala a un amigo íntimo boloñés. También él tenía un interés por Bolonia, por el papel, la carta Fabriano, que es crucial en estas piezas, y también tiene un interés por Bolonia, porque va a Bolonia interesado por el Guercino, y allí al fondo se encuentran 2 dibujos en papel, que son versiones de dibujos del Guercino. Uno de ellos se encuentra en una colección privada en Londres y otros son los dibujos de la locura o los dibujos de los enfermos o los dibujos de distorsión ocular que se encuentran en colecciones italianas, y él va allí interesado por el Guercino, y de hecho algunos expertos en el Guercino y en Bacon también han testimoniado la importancia que tienen estas piezas en el análisis de su obra. Bueno, cerrando, y perdón por la extensión de la intervención, pues para nosotros ha sido un placer traer esta obra, traer estas 50 piezas aquí, en las que, como se puede apreciar, son piezas vibrantes de color y son piezas pues muy enérgicas, que a su vez nos permiten volver a pensar y volver a disfrutar de las temáticas baconianas, y sobre todo nos permiten por primera vez traer a España esta obra de Bacon, que, como decía Guerini, es un país en el que pasó sus últimos años de vida, es un país en el que encontró también una pareja en sus últimos años de existencia, donde estaba fascinado por el Prado, museo que visitó en ocasiones solo para ver las obras de especialmente el Greco, Velázquez y Goya, y yo creo que traerlo aquí 25 años después de su muerte pues tiene también esa vocación de ser un homenaje. Lo que nos interesa, y lo digo aquí por boca como comisario al Círculo, es difundirlo, que el público venga, que a través de la exposición y de la publicación y de las actividades que vamos a hacer esta tarde, una conversación con Guerini sobre el origen de esta colección, y luego ya en el mes de abril yo impartiré una conferencia en general sobre la estética de Bacon. Lo que nos interesa es aportar un granito más de información y de placer visual en torno a este artista, que ha sido un artista que ha atrapado a tantos y tantos espectadores. Una última confesión personal. Yo empecé a interesarme por Bacon cuando era un estudiante en Plasencia, en mi pueblo. Me escribí en distintos momentos sobre él, y escribiendo este texto me encontré con que uno de los catálogos, de los primeros catálogos de arte que me regalaron en el año 1987, es decir, hace 30 años, era el catálogo de Michel Leiry, el libro de Leiris, publicado en Polígrafa, y cuando lo abrí vi que me lo dedicaba a mi novia, que soy mi mujer, con lo cual son 30 años de amor
a Bacon, son 30 años de recuerdo, y cuando vi esa dedicatoria en la que me dice mi mujer, para Fernando, para que nunca me olvides, no olvido a Manuela, mi mujer, y tampoco me olvido de Bacon. Por lo tanto, ha sido una historia de amor, y además hacerlo en un contexto de gente tan cordial, tan diáfana y con una persona tan trabajadora como Laura, pues ha sido un placer, y espero que vosotros también lo compartáis desde vuestra particular perspectiva de la obra. Bueno, después de estas explicaciones puede que queden todavía preguntas, y por supuesto invito a los amigos periodistas que... Fernando, una duda y una pregunta. La duda es, ¿no es que ha descartado cualquier posibilidad de un fake en relación a los dibujos? Bueno, nunca está descartado, digamos, en las cuestiones de las autentificaciones no podemos ir al 100%, ¿no? Lo que sí es cierto es que los procesos judiciales no han declarado que sea falso. En este sentido, habría que abrir otro proceso más para tratar de hacerlo. Yo creo que una de las experiencias que más aporta es la visión directa de la obra, ¿no? Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, el cuadro que tenemos ahí en el medio de esa composición, ¿no? Y se fija en la boca abierta y en la forma en la que él dibuja los dientes, ¿no? Como una mancha de blanco sobre esa oscuridad gris o marrón que hay en la boca, y se va al catálogo razonado y mira la versión del Papa Inocencio X, hay un estilo, hay una mano, hay una presencia de su pintura que hace que sea difícil pensar que es una falsificación. Por otro lado, el otro día lo decía Antonio Lucas, ¿no? Si es un falsificador, es un gran pintor. Es decir, es como cuando se dijo que el Coloso no era de Goya, ¿no? Pues si no es de Goya, es un buen pintor, ¿no? Es un buen pintor el que pintó. Cuando se entró en esa fase de que tampoco las pinturas negras podían que no fueran de Goya, sino del hijo, a lo mejor el importante es el hijo, y es mejor pintor que el padre. En este caso, más allá de la broma, yo creo que hoy no podemos poner la mano en el fuego por nadie, ¿no? Primero porque es un gesto feo poner la mano en el fuego, te la puedes asar. Y además es una frase muy de Esperanza Aguirre, pongo la mano en el fuego, ¿no? Yo no pongo la mano en el fuego ni por mí mismo, pero dicho esto, para mí las obras son obras, al margen de esa documentación, a mí, te lo digo de verdad, a mí me hubiese importado poco toda la documentación y al círculo, si al ir a ver las obras hubieran sido de Bacon, pero malas, porque cuando Barry Joulet le da 1200 obras a la Tate, ahí sí hay bocetos, ahí sí hay dibujos sobre fotografías, ahí sí hay muchos esquerzos, y hay que decir que algunas no tienen, yo creo que valor en sí mismas, sino como piezas del proceso del trabajo. A mí lo que me interesó es que cuando fui a verlas pensé que al público que venga a verlas, español, madrileño, donde quiera que sea, va a ver una obra emocionante, una obra interesante. Es decir, pienso que cuando quitemos las mesas y quitemos las sillas y uno venga y pueda disfrutar de esas cabezas, de esos gestos, va a ver que es una obra potente, ¿no? Es decir, iba ligada un poco que puedes ampliar algo, porque José Deleuze ha sido uno de los que ha tenido una visión más certera de la pintura de Bacon. ¿Perdón, quién? Deleuze, sí. ¿Puedes ampliar un poco más eso? Bueno, Deleuze escribió sobre Bacon su hermoso libro Lógica de la sensación, que está publicado en Paris Duguel, en Francia, y está traducido al español hace años en la editorial Arena, la hizo la traducción Isidro Herrera. En la edición española no publicaron el segundo volumen de la obra, solamente el primero. El libro de Deleuze es un libro extraordinario de alguien que no era un experto en autentificación. O sea, Deleuze era un experto. Deleuze llega a Bacon cuando está haciendo la lógica del sentido, sobre todo preocupado por lo que él llama fuerzas que modifican el cuerpo. Es decir, él quiere hablar de una figuración que es una destrucción de la figuralidad. El libro es una historia del diagrama, de lo diagramático en pintura, en el que él analiza toda la tensión, digamos, que tiene que ver con la construcción de la subjetividad, y yo creo que es una prefiguración de lo que va a desarrollar en Antiedipo y en 1000 mesetas con Félix Guattari, ¿no? Si Foucault se interesó por Magritte, en su famoso libro Esto no es una pipa, sobre Magritte, Deleuze se va a interesar por Bacon. En realidad, para Bacon fue muy importante la recepción francesa que le hicieron Leiris y Deleuze. De hecho, le va a escribir a Leiris porque para él el espaldarazo de Leiris es definitivo.
Bueno, hay que recordar, Bacon arranca en los años 30. Al principio no se come una rosca, es decir, al principio no le va nada bien. Le ponen, salvo Herbert Reed, le ponen todos bastante a caldo. Se tira muchos años, se va a Monte Carlo, se dedica a jugar, a jugar allí, ¿verdad?, en los casinos. Busca preceptores, busca gente que le proteja y vive ahí en el filo que vio siempre del bon vivant y también de la marginalidad, de esa delincuencia o de ese mundo macarra que siempre le gustó. Y luego ya cuando reaparece con sus visiones de las furias o de las sirenías, no va a tener tampoco una buena recepción, porque en realidad Bacon es un inclasificable. Hay que pensar que no deja de ser un artista que contraviene el dogma de la modernidad, es un figurativo. Y la modernidad, si hacemos caso de Barthes, es abstracta. Con lo cual, la línea abstracta de la modernidad, Bacon y su amigo Giacometti se la saltan a la torera. Con lo cual, va a ser un tipo que tenga una posición en la que siempre se dude sobre él. Va a ser muy curioso cuando le visite Kenneth Clark, el gran historiador británico, que pone cara de palo en su estudio, pero al salir le dice a su amigo Sutherland, que era un pintor muy valorado, dice, no sé si es bueno o malo, pero es diferente a todos. Esta cosa de que no era ni bueno ni malo, sino diferente a todos, le fue granjeando esa independencia que tuvo durante toda su vida, que es un artista que fue contemporáneo de la abstracción. Fue contemporáneo del expresionismo abstracto americano, que denostaba. Dice, no hay nada más aburrido en esta vida que entrar a la sala Rothko de la Tate. Metros y metros de pintura marrón. Es decir, odiaba la pintura americana, la pintura expresionista. Luego va a ser contemporáneo del pop británico, de Richard Hamilton. Va a ser contemporáneo hasta de la llegada del fluxus, del conceptual, del minimalismo. Solo hay un caso igual, el de su admirado Picasso. Picasso es un artista moderno, vanguardista y contemporáneo. No quiso cambiar de estética. Toda la vida un solo tema, el pintor y la modelo. Dale que dale, dale que dale. Este es solo un tema, que es la soledad existencial, el drama humano como drama existencial, la crucifixión atea, la crucifixión de los que no creen en la trascendencia. Y con ese tema atraviesa el siglo. Y él, cuando recibe el libro de Leiris, se queda fascinado, porque Leiris le entronca con la vanguardia histórica. Leiris, amigo de Breton, surrealista, la mujer de Leiris custodiaba la obra de Picasso, encima le hacen la exposición en el Gran Palais, la presenta André Malraux y él entra en Francia por la Puerta Grande. Ese día, el día que inaugura, como sabéis, se suicida su amante George Dyer, se suicida en el hotel. Y es una de las escenas más fuertes de la historia de Bacon. Bacon va al hotel, ve que se ha suicidado y cierra la habitación con llave y se va a inaugurar y deja ahí el cadáver de su amante. Esa escena, que es la de él en el váter, desnudo, sentado en la taza, muerto, no le abandonará nunca. Vuelve y vuelve sobre ella, vuelve y vuelve sobre ella. Y yo creo que en la vida de Bacon está llena de eso, dice, me he tenido que dibujar a mí mismo, que no me gusta mi rostro, porque han muerto a mi alrededor como moscas, han muerto todos, ¿no? Y él, el texto de Leiris, que yo he vuelto a él porque es un texto que me fascina, y tengo que decir, ahora no me parece tan bueno como antes, es un texto que él le va a encantar, le va a escribir una carta a Leiris que se reproduce aquí en mi texto, donde él lanza su consigna, ¿no? De Van Gogh, de las cartas de Van Gogh. El arte es la proyección nerviosa de lo que te sucede inconscientemente. Chimpum. Luego el libro de Deleuze también le impresiona. Él reconocerá en correspondencia que no entiende lo que ha dicho Deleuze. Esto no es tan inusual, que te fascine lo que escribe un crítico que tú tampoco acabas de entender. Bacon es un hombre leído. Bacon es un hombre que estaba... los clásicos se los tenía triturados. Era un lector de la Orestiada, conocía Esquilo de arriba abajo. No hay nada más fascinante que el olor de la sangre por la mañana, ¿no? Es decir, él conocía el teatro clásico de la mano. Pero estos dos libros, el de Deleuze, La lógica de la sensación, y el de Leiris, le avalaron en el contexto internacional, porque a él le defendían más los pensadores, los filósofos y los narradores que los críticos de arte. Los críticos de arte no dejaron siempre de verle como una anomalía, como una rareza. También a Velázquez y a Foucault y a Borges. Sí, sí, es una anomalía, no deja de ser una anomalía que además hace que hoy le veamos más como un clásico que como un transgresor, ¿no? Esta mañana me preguntaban que si la exposición era provocadora, me preguntaban por la radio, y dije, bueno, provocadora sí, porque es una provocación que no quisiera dejar de hacer lo que hacía. Un hombre que llevó su vida como quiso, ¿no? Él dijo, mi vida es un desastre esplendoroso.
un desastre total. Pero yo creo que ese esplendor del desastre, si uno lee hoy sus brindis, yo recojo algunos brindis que él hacía en cenas, donde buscaba el más guapo de la cena, que no lo conocía de nada, y le hacía un brindis. Yo creo que si no hubiese sido famoso como artista, sería famoso por sus declaraciones. Es decir, cuando uno lee este libro, o lee la biografía de Pepe Inato o la de Sinclair, es un artista que fascina por lo que decía. Es una especie de Nietzsche del siglo XX, un pintor que, como Cioran, y dice unas cosas. En una cena levanta la mano y brinda allí con una copa de champán que se lo bebía a morro de las botellas porque tiene una sed infinita, y brinda por uno y le dice: por ti, por tu belleza, por tu juventud. La vida no significa nada y eso lo hace más hermoso. Bueno, esta cita, esto es Macbeth, ¿no? La vida es un idiota lleno de ruido y furia, significant nothing, no significa nada. Y esta idea de que él siempre dice: mi obra no significa nada, por eso significa todo. Yo creo que cuando te pones delante de los cuadros de Bacon, fíjate ahora lo que nos acaba de contar Guerini, que se presenta la obra de Bacon en la primera iglesia anglicana en Londres. Bueno, entrarán allí los anglicanos y verán esas crucifixiones de gordos, de tipos gordos, en pelotas, ¿no? De uno que era un ateo. Eso sí va a ser una exposición también como esta memorable, porque es una exposición que harán, rezarán o se apuntarán, digamos, a dejar toda religión. Se volverán apóstatas o tendrán la fe del carbonero. En cualquier caso nos recuerdan que todos tenemos una crucifixión, todos cargamos con una cruz. Bacon cargó con su cruz y su cruz era una cruz bien poderosa. ¿Cómo ser lo que quieres ser sin hacer concesiones? Sí, yo creo que esa especie de actitud de alguien que vio morir a todos, y además con ese aspecto que tenía, que parecía un adolescente y estaba bien mayor, ¿eh? Pero yo creo que Madrid está llena de testimonios baconianos. Es decir, yo creo que si se va por los bares y se pregunta por los bares, aquí hay una memoria de quién era Bacon en esta ciudad que tanto amó. Perdón, que me he extendido mucho, prometo ser más breve. ¿Había una pregunta más? Posso dire una sola cosa che vi consiglio rispetto a tutte le prove, poi sono convincenti o meno, lo deciderete voi. Tutte le prove sono pubblicate nel sito della collezione, che è www.francisbaconcollection.com. Ci sono tutte. C'è un ultimo volumetto, The Last Evidences, che contiene la consulenza sulla firma, l'ultima consulenza sulla firma e sul segno, fatta comparando le opere della collezione con un'opera che è stata donata personalmente da Francis Bacon a Brian Hayhoe, che è il chirurgo che nel 1986 ha operato John Edwards di peritonite, gli ha salvato la vita, è diventato amico di Francis Bacon. Francis Bacon gli ha regalato un disegno e ha disegnato sua figlia che esce dalla piscina di un'altra sua amica che si chiama Maggie Shriver, che lo ha testimoniato e che ha portato tutte le fotografie della loro conoscenza. Questa è una delle prove ultime che sono state raccolte. Poi c'è, sempre in questo librettino che trovate sul sito della Fondazione Francis Bacon Collection, presentato a Londra l'anno scorso nella conferenza stampa quando c'è stata una mostra presso una galleria di Piccadilly, la Harris Gallery, c'è fondamentale importanza una consulenza di una studiosa della Northumbria University che si chiama Kvertnia, la stessa studiosa che ha utilizzato Martin Harrison nella pubblicazione del catalogo ragionato dei dipinti che io ho appena ricevuto e ho guardato e ho letto. Bene, questa studiosa della Northumbria University, Kvertnia si chiama,
ha studiato 50 disegni di questa collezione, li ha confrontati con i materiali che sono stati raccolti per 8 anni dalla Northumbria University nello studio di Bacon, quando è stato smontato da Rhys Muse 7 ed è stato portato alla Hugh Lane Gallery di Dublino. Hanno catalogato le polveri, i materiali usati per dipingere, le matite, hanno catalogato tutto dal punto di vista fisico e chimico quello che hanno trovato in questo studio, e oggi sono gli unici al mondo che hanno questa conoscenza. Questa studiosa dell'Università della Northumbria li ha confrontati, e li ha confrontati all'interno di una vicenda giudiziaria che si è svolta davanti alla magistratura di Berlino, e ha detto che sono assolutamente identici, tranne una cosetta che riguarda una gomma che successivamente si era impressa su un foglio e che comunque il giudice ha risolto lo stesso dicendo che è autentico anche quello. Quindi questa è l'altra prova della Northumbria University, prova che è stata valutata nel processo a Berlino e in un altro processo a Bologna che si è chiuso positivamente, quindi sono 3 i processi che hanno assolto questi disegni. Per finire, le prove fatte con la luce a raggi infrarossi e UVA e con la luce radente, e le prove chimiche fatte da un professore dell'Accademia di Bologna che si chiama Bussolari, che ha preso da questi pastelli, da 4 pastelli identici, un pezzetto di materiale che si trova nel pastello del disegno e il materiale della firma, li ha confrontati e sono identici, sono chimicamente uguali, e poiché la firma è riconosciuta anche dalla Fondazione di Francis Bacon come autentica, questa è l'ulteriore prova che i disegni sono firmati da Bacon. Il materiale che è usato nella firma lo si ritrova tra il materiale usato per fare il pastello, e questa è l'ultima prova che noi abbiamo prodotto. In questo sito trovate anche tutto il resto, tutti gli atti del processo del 2004 e tutto quello che in questi 20 anni è stato raccolto per provare che questi disegni sono autentici. Ma non solo le prove a favore, io non ho mai nascosto, e noi non abbiamo mai nascosto, neanche quelle contro. Quelle contro però si riducono alla fine solo all'opinione di Martin Harrison e dei suoi amici, perché niente altro è mai stato fatto. Io non sono e ascolto, veramente sono incantato ogni volta che sento Fernando parlare, però nella oramai non piccola esperienza giudiziaria e di studioso di diritto che io ho, io non ho mai visto una così pervicace, costante, protratta nel tempo. Sono 20 anni quest'anno che celebriamo tutte le prove che sono state fatte, e alla fine oramai la stragrande maggioranza dei critici, il professor Castro, importantissimo, si aggiunge a Barbara Steffen. Barbara Steffen ha fatto 2 mostre dei dipinti di Bacon a Vienna. La prima, e la seconda è andata, mi pare, in una città tedesca che non mi ricordo quale. Il primo che fece dopo la morte di Bacon la prima mostra personale nel 93 a Lugano, Rudy Chiappini, è venuto a Bologna con Barbara Steffen, hanno esaminato tutte queste opere, sono pronti a ricevere l'incarico di fare, e io lo proporrò anche a Fernando, di fare il catalogo ragionato, perché è ora di passare dal catalogo generale ad un catalogo ragionato di queste opere, sono pronti a farla. Questi
3 studiosi, voi lo sapete benissimo che Fernando l'ha conosciuto Francis Bacon, sa benissimo di chi parla e sa benissimo, perché lo ha conosciuto, chi era. Bene, questi studiosi si aggiungono ad altri e ce n'è un lunghissimo elenco. Sono state fatte circa 20 mostre internazionali e facendoli vedere i disegni sono stati mostrati, ciascuno ha potuto dire quello che vuole e lo può dire ancora perché continueranno a girare, attualmente ce ne sono 4. Io non so, mi chiedono, sono autentici? Devo dire che dal punto di vista giudiziario c'è una cosa che non si può dire e che nessuno dice più, che sono falsi, perché se lo dicono, ci sono 3 sentenze che dicono l'opposto. Non è che io minaccio, perché figuratevi, io faccio anch'io lo studioso di altre materie, quindi in realtà bisogna confrontarsi, non bisogna minacciare nella cultura, quindi benissimo tutto questo. Però le cose stanno così, le cose stanno che nessuno può dire che sono falsi. Sono autentici? Ma dite sí. voi. No, yo quería cerrar la cuestión ahora, no por nada, sino por la hora. Sé que los periodistas tienen que continuar. Muchísimas gracias, Humberto. Y quería centrar la cosa de un punto de vista, es como nosotros mismos nos lo hemos planteado, es muy sencillo. Nunca se puede demostrar que algo es verdadero, como decía antes Fernando. Lo que sí se puede, lo que tiene que demostrar el que imputa es que algo es falso. Si no lo demuestra y se lo ha perdido 3 veces, lo seguirán diciendo con cuadros de Rembrandt, con cuadros de Goya o no de Goya, etc. El problema no es ese. El problema es que reiteradamente no se ha demostrado que fueran falsos. Evidentemente, por debajo hay otra historia en la que no vamos a entrar, otra historia de intereses. Pero desde mi punto de vista, eso es lo esencial. Ha sido autenticada la firma, han sido autenticadas las obras y, por otro lado, pues, como decía Fernando, esto es una cuestión de historia del arte, este es un centro de arte, Círculo de Bellas Artes, y estamos encantados de tener aquí unas obras que han ganado esa batalla. La batalla la han ganado las obras. A los amigos periodistas la recordaría, lo entenderán muy bien en su carne. A los periodistas se les acusa muchas veces de cosas, de calumnia, de injuria, de falta de honor. Cuando te absuelven de eso, entonces a callar. Eso es todo. Pero en fin, no le mando callar a nadie.